Comenzamos a grabar la sesión para los alumnos de GCE. Todo muy sobre la hora, acabo de salir volando del cine de ver Avenger, me quedé como un hongo sentado los 15 minutos de los títulos para ver qué pasaba al final, así que no tengan miedo que no se los voy a spoilear, no les voy a decir nada. Buenas noches Bruno, nuestros alumnos del GCE, vamos a darle comienzo. Bien, como dijimos, esta pequeña reseña que vamos a hacer hoy, una clase muy pequeña, que va a quedar grabada para la gente de GCE, la vamos a hacer para explicar un poco la pequeña lámina de resumen que hicimos de armado de clases con Ketebel. El armado de las clases puede interpretarse como que es exclusivo para Ketebel, pero puede extenderse a otras herramientas, puede acortarse, puede hacerse de distintas maneras, ¿sí? La idea es, para las siguientes semanas, para las siguientes clases o láminas que armemos, hacer ejemplos de clases, de prácticas de 30 minutos, de prácticas de 15 minutos, de clases específicas para fuerza o clases específicas para potencia con el trabajo de Ketebel. Este fin de semana que tuvimos la capacitación estuvimos hablando mucho de eso, de que el Ketebel, si bien en sus funciones las podemos dividir, como que cumple dos grandes funciones que van a ser la estabilización, porque es una herramienta inestable, y el elemento balístico, o sea que yo puedo aprovechar e impulsar la pesa más rápido, porque la pesa ya está en movimiento. También trabaja sobre otros dos grandes campos, sobre muchos grandes campos, pero sobre otros dos grandes campos se trabaja la potencia, con sus levantadas clásicas que son el jerk y el snatch, y la fuerza con sus otras levantadas clásicas que son el press, el bent press, el sot press, jalones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a meternos un poco de esto. Vamos a hablar primero de una clase o una práctica de 1 hora para alumnos básicos. Ahí dice básico, para alumnos básicos, ¿está? Lo que estamos dividiendo en bloques son un bloquecito de 15 minutos, uno de 10 minutos, otro de 10 minutos, uno de 15 minutos y otro de 10 minutos, lo que me da 1 hora completa. Esto va a modo de ejemplo, no está escrito en piedra, no es que acaba de bajar Moisés con las 2 tablas y hay que hacerlo como está escrito acá. Esto es totalmente modificable, los tiempos, quizás en algunos ejercicios el orden, todo va a depender de la disponibilidad que tengas vos para armar la clase o la práctica y va a depender exclusivamente del nivel de los alumnos que te encuentres. No es lo mismo que te caiga un oficinista que en su vida se movió a que te caiga una persona que ya está entrenada o que quizás conoce parámetros de movimiento o conoce ejercicios con Ketebel o conoce ejercicios con otras herramientas. Básicamente vamos a decir que un alumno básico lo vamos a interpretar como una persona que quizás nunca hizo nada, lo vamos a interpretar quizás como una persona que está fuera de estado. Entonces, la premisa básica es lo que llamamos o lo que acostumbramos decir como entrada en calor, lo vamos a tomar como un bloque de 15 minutos, o un bloque de 10 minutos, o un bloque de 20 minutos, dependiendo del tiempo que necesitemos también y con lo que nos encontremos, para trabajar exclusivamente la movilidad y la estabilidad. Como bien dice ahí, cuando hablamos de movilidad y estabilidad, vamos a usar diferentes ejercicios de movilidad, que los traen o ya ustedes ya los conocen, o los pueden buscar, o los pueden encontrar en nuestro manual de entrenamiento con Ketebel, que hay todo un apartado específico escrito por el gran Ariel Coucero González, en donde van a encontrar diferentes ejercicios y requerimientos para tener bien a punto todo lo que es la movilidad y estabilidad. Ejemplos de movilidad y estabilidad, hablamos de la movilidad torácica, que es muy importante y principal, que se puede trabajar con un rollo, se puede trabajar con rotaciones, se puede trabajar con un bastón, hay 1000 maneras de trabajar la movilidad torácica dorsal. Recuérdense que esta clase no voy a tirarles ni explicarles los ejercicios, voy a citar la estructura que puede adquirir una clase. Hablamos de movilizar y estabilizar la cintura escapular, cuando hablamos de movilizar principalmente la articulación del hombro, cuando hablamos de estabilizar principalmente la escápula, hablamos de movilizar y estabilizar la cintura pélvica, o sea, estamos hablando de estabilizar todo lo que me va a unir la pelvis al tronco, todo lo que me va a unir la pelvis a las piernas, ¿sí? Y estamos hablando de movilizar principalmente la cadera. Hablamos que siempre tenemos que tener una activación de glúteos, que es el gran dormido, el gran perezoso de las técnicas. Hablamos también
de trabajar la neutralidad de la columna mediante elementos técnicos, o sea, por ejemplo, elementos técnicos coordinativos, como puede ser la bisagra con bastón, diferentes ejercicios en los que yo necesito provocar movimientos con mis extremidades sin que haya compensaciones en la columna vertebral. También aprovecho este segmento para hacer evaluación y correcciones de... Ahí miren cómo puse. A ver si me la da. Correcciones puse. Y correcciones de patrones de movilidad, patrones también de estabilidad. Y también se pueden incluir cualquier tipo de plancha básica que ya va a ser parte del trabajo de estabilización general, va a ser parte del trabajo de neutralización de la columna. Entonces, hacemos una entrada en calor funcional a lo que tenemos que hacer después. No consideramos una entrada en calor correr a la cinta durante 15 minutos o saltar a la soga, que si bien pueden servir para elevar la temperatura, para mover un poco el cuerpo, no nos van a servir para los específicos del kettlebell. Los siguientes 10 minutos se los dedicamos al núcleo, porque como estamos trabajando con una herramienta de peso libre, recordemos, como dice la frase que ya se ha hecho famosa, las máquinas tenemos que ser nosotros. Entonces, para que una máquina funcione bien, necesitamos un centro firme que pueda soportar y guiar a los movimientos de las extremidades. Y que yo, moviendo las extremidades, no genere compensación en el eje corporal. Cuando hablamos de núcleo, ejercicios clásicos con kettlebell, tenemos alrededor del cuerpo, el halo, el 8, el granjero, la valija y el bottom-up, que como bien hemos visto en nuestros cursos presenciales o bien hemos visto en el curso online de GCE o bien han podido leer en el manual, son todos ejercicios que van a activar la musculatura principal de la zona media. Entonces, empezamos con una movilidad y estabilidad de 15 minutos, proseguimos con una ejercitación de núcleo que dependiendo el alumno, dependiendo el estado del alumno, se va a poder o reducir o extender. Luego pasamos a un bloque de fuerza básica. Como hablamos, un bloque de fuerza básica, estamos hablando de un bloque de empujes básicos, ¿sí? Ahí me están enviando una solicitud para estar en tu video en directo. ¿Qué significará esto? No quiero transmitir, lo lamento. Tiene que estar. Bien, hablamos de empujes básicos, vamos a tener el press, hablamos de bisagras básicas, vamos a estar hablando con kettlebell, de peso muerto con kettlebell. Peso muerto de una pierna con kettlebell es bastante avanzado, es bastante complejo, ¿sí? Vamos a estar hablando de, por ejemplo, swing de la cabra. Vamos a estar hablando de buenos días con kettlebell, de todos ejercicios en los que yo pueda desarrollar una fuerza básica, controlada y con movimientos bastante limitados para no exponer al alumno que todavía no caza una, a el trabajo de la fuerza. También lo vamos a exponer al trabajo de los jalones, que con los kettlebell principalmente se hacen los remo o los jalones o los serruchos, como quieras llamarlo. Y, si es posible, empezar a incorporar al alumno al mundo de las sentadillas. Obviamente primero sin peso hasta que domine los parámetros de movilidad y estabilidad que requiere la sentadilla y luego para trabajar con peso. Luego del bloque de fuerza, hablamos del bloque de técnicas, para que no se confundan o para que no me vayas a decir, como bien dijo un alumno hoy en la capacitación, que su comentario fue muy correcto, ¿cómo vas a trabajar técnica después de fuerza? Después de que estés cansado vas a trabajar la técnica. No estás trabajando técnica, no es que estás haciendo un clean y jerk con barra súper complicado con mucho peso. Estás trabajando el desarrollo de las técnicas, así que ahí le pueden agregar la S. Este bloque de técnica puede ir antes de este bloque o puede ir después, dependiendo de qué tanta exigencia hayas tenido con la fuerza. Siempre es fundamental que el bloque de técnicas o de desarrollo de técnicas o aprendizaje de técnicas no te agarre con este bloque saturado porque no vas a poder coordinar para aprender las técnicas. Muchas de estas técnicas o bloques de técnicas lo vas a tener que hacer antes de fuerza para aprender los ejercicios. ¿Ok? Entonces, bloque de técnica o técnicas, tenemos el swing, tenemos el rack, tenemos el clean, tenemos el push press y tenemos el aprendizaje de la levantada turca. Todos ejercicios que cuando el alumno domine el bloque básico, lo va a poder llevar hacia un bloque más intermedio y
que conozca todos estos ejercicios que son fundamentales para introducirlo en entrenamientos de alta intensidad, para introducirlos en intervalados, para introducirlos en complejos, en encadenados, en ejercicios que es lo que a uno le gusta hacer con el kettlebell. Porque ya sabemos que el kettlebell, al ser una herramienta tan versátil, te permite armar complejos y encadenados de manera muy útil y eficiente. Y el último bloque de 10 minutos, que puede interpretarse como que es o una vuelta a la calma, o una preparación física general, o un finalizador, o todo lo que vos dejes para el final cuando el alumno ya está relativamente cansado después de haber hecho todo esto y querés que desarrolle un poco más la preparación física general. Podemos hablar de... Sí, correcto, como ya dijimos, a todos los bloques les pueden cambiar los minutos, repito, en voz alta y a los gritos. No es un dogma, no es algo que, no es una Biblia que esto hay que respetarlo. Esto es un ejemplo, ¿está? Es un ejemplo, es totalmente modificable, ¿ok? Bueno, en el bloque de preparación física general o de finalización vamos a meter las push-up, o sea, las lagartijas o las push-up plus, si vemos que el alumno todavía no tiene un control de las escápulas. Podemos meter estocadas, podemos meter sentadillas, podemos meter saltos, podemos meter TRX, podemos meter circuitos cortos. O sea, todo lo que tenga que ver con finalizar todo el entrenamiento y darle al alumno una preparación física general. Entonces, en resumen, en los básicos tenemos un bloque de las lagartijas, sí, lagartijas comunes. Para un alumno básico, por ahí que jamás hizo nada, por ahí no puede hacer ni lagartijas bien, porque por ahí todavía no puede hacer una plancha. Para un alumno intermedio avanzado podés hacer lagartijas, que hoy estuvimos haciendo, una idea de Alejandro Picharqui muy buena, que era trabajar a desnivel, o sea, apoyado con un kettlebell en el suelo, con una mano apoyada en un kettlebell, trabajar a desnivel. Podés hacer millones de variantes de lagartijas que se te ocurran, pero no para un alumno básico. Por eso para un alumno básico, fíjate que estoy proponiendo las push-up plus, que son desde la plancha, como las aducciones y abducciones de la escápula, para que el alumno empiece a dominar un poquito el serrato anterior, que es un músculo súper responsable e importante en el entrenamiento kettlebell, porque de él depende la estabilidad de la escápula. Y la estabilidad de la escápula en el entrenamiento kettlebell es fundamental porque la herramienta es muy inestable. ¿Ok? Entonces, resumen, para un básico, ejemplo, 15 minutos de movilidad y estabilidad, 10 minutos de núcleo, 10 minutos de fuerza, 15 minutos de técnicas o desarrollo técnico, 10 minutos de preparación física general. Abajo dejo unos ejemplos para que tengan en cuenta. La idea es, en alguna clase de la semana que viene, por ejemplo, o en otro momento, meternos bien con el bloque básico y dar muchísimos ejemplos de que se puedan hacer en el bloque básico. Algunos protocolos que podés hacer ya terminando y ya dominando los aspectos básicos, que los podés meter, por ejemplo, tranquilamente en el bloque de técnica, si ya domina algunas técnicas, o en el bloque de fuerza, o en ambos bloques, son protocolos súper básicos como el simple y siniestro de 15 segundos de swing, seguidos de 15 segundos de plancha. Para una persona básica con 5 a 8 minutos ya es una buena paliza. Podés hacer otro protocolo súper sencillo, que es hacer swing de a 10 repeticiones, 5 series, mezclado con levantada turca, o sea, 10 swing, 10 repeticiones, una levantada turca de cada lado. Eso 5 veces. O podés hacer un complex súper sencillo, que lo pasó también a Ale Picharqui, que le encantan un montonazo estos complejos, de a una mano hacer 5 swing, inmediatamente hacer 5 clean. Pongo asistido porque no es una técnica sencilla para un alumno básico, se puede asistir con la otra mano en la cargada del clean. Inmediatamente hacer 5 press y desde ahí hacer 5 sentadillas, que yo lo recomiendo para un alumno básico. Lo puedo hacer en la versión Goblet Squat o en la versión de rack. Overhead es bastante complejo. Las vueltas va a descansar lo que sea necesario. Para un alumno básico no te vas a poner exigente, no le vas a decir, che, a hacer entre 5 y 7 vueltas en 10 minutos porque lo vas a reventar. Después podés empezar de manera quizás un poco más arbitraria
a decirle, bueno, vas a hacer de todo esto unas 5 vueltas con límite de 10 minutos o 5 vueltas en el menor tiempo que puedas o en 10 minutos la mayor cantidad de vueltas que puedas, ¿sí? Pero estamos hablando de un protocolo más bien básico. Muy bien, muy contento de que haya 42 personas en directo por Instagram y que estén mis amigos de siempre siguiéndome por GCE. Vamos con un ejemplo de intermedios. Ya para la CIS es simple y siniestro, ¿está? Son clases de protocolos que se los relaciona mucho, que los vas a encontrar muchos de estos protocolos en los libros de Pavel, sobre todo en el libro llamado Simple y Siniestro, ¿está? Da muchos ejemplos súper sencillitos de hacer rutinas simples, pero que en la medida que va pasando el tiempo se va poniendo siniestro. Por eso se le dice simple y siniestro, queda muy bonito. Para un nivel intermedio, para alguien que ya está dominando las técnicas básicas con el kettlebell y tiene una preparación física más o menos honrosa, podemos arrancar con 5 minutos de activación. Pueden ser 10 minutos. Si es un tipo súper rígido, probablemente siempre tenga que venir, siempre tenga que hacer la movilidad, porque es un tipo que le cuesta un montonazo. Si es alguien que ya está entrenado, podés arrancar con 5 minutos de activación, directamente a trabajar la movilidad y estabilidad, directamente a la cintura escapular, directamente a la cintura torácica. Si la persona tiene algún tipo de disfunción, le vas a tener que ocupar más tiempo. Por ejemplo, si está disfuncional en estabilidad lateral de la pelvis, o se le van las rodillas para adentro, o tiene complicación con el armado de la bóveda plantar, quizás le tenga que dedicar más tiempo para su disfunción específica o para su debilidad específica. Yo directamente, para alguien que ya levanta kettlebell, a mí me encanta arrancar con TGU. Yo personalmente, no me juzguen, por favor, no me juzguen. Yo directamente, mis prácticas personales, arranco con TGU con una carga mínima, ¿tá? Para hacer la movilidad y la activación. No lo recomiendo para la mayoría de la gente, ¿sí? Pero sí podés arrancar con TGU sin peso para ir haciendo movimientos que son los que luego vas a usar en las levantadas principales del kettlebell. Un bloque de entre mezcla de activación con núcleo. A mí me encanta meter TGU como ejercicio básico y fundamental de núcleo. Se puede hacer entre 5, 10, 15 o 20 minutos. Ya acá hablamos de un bloque que puede ser elección, ¿sí? De un bloque de fuerza, puede ser un bloque de fuerza con potencia, si vas a trabajar potencia quizás antes de la fuerza, si es que vas a hacer mucha fuerza. Igual con el kettlebell tampoco es que vas a hacer mucha fuerza porque la carga siempre es bastante liviana, pero hablamos de un bloque de 20 minutos en verde que puede ser o de fuerza o de potencia, o un bloque técnico, si todavía tenés que desarrollar algún tipo de técnica. Quizás el lunes podés trabajar fuerza, el miércoles podés trabajar potencia, el viernes podés trabajar técnica, lo podés ir variando. Recuerden, no está escrito en piedra esto. El día de la fuerza podés trabajar press, que es el ejercicio por definición de fuerza con el kettlebell. Estoy tratando de enfocar el celular. Ahí está un poco mejor, ¿sí? Bien, podés trabajar press, podés trabajar rack squat, o sea, hacer squat con la pesa en posición de rack. Para un nivel básico, más que rack squat o overhead squat, yo recomiendo goblet squat, ¿sí? O recomiendo sumo deadlift, que es mucho más amable con las personas nuevas, ¿sí? Luego podés trabajar un thruster, ¿tá? Un ejercicio de combinación ahí de fuerza para la pierna, pero un poquito más potente. Y luego entras en los ejercicios clásicos de potencia del kettlebell, que son el jerk y el snatch, ¿sí? Esto es a manera de ejemplo. Más que pulgar hacia atrás, ahí ya entramos te tengo que dar una clase de press. Más que pulgar hacia atrás, yo diría la palma hacia adentro, ¿tá? El pulgar bien hacia atrás es lo que se indica generalmente en una clase básica de kettlebell, pero el pulgar estrictamente hacia atrás te pone el brazo en una supinación bastante forzada. Si vos me decís que estás haciendo 3 repeticiones o 5 repeticiones, no hay drama. Si estás haciendo más repeticiones o muchas series, te vas a fatigar muchísimo los supinadores del antebrazo, porque es una posición forzada. Yo más bien diría el pulgar hacia la línea media o la palma hacia adentro con el pulgar con la supinación más bien relajada, porque es un poco forzado meter el pulgar con todo hacia atrás.
A un alumno básico generalmente le decís que ponga el pulgar hacia atrás para que active la rotación externa y la supinación del brazo, que eso le va a dar más estabilidad a la escápula. Pero ya con un poco de dominio yo lo aflojaría un poco, ¿sí? Esperen que estamos perdiendo, ahí va, estamos perdiendo contraste. Uy, qué difícil, ¿por qué se va el contraste de esto? Bueno, no sé. Bien, ahí está, ahí lo volví. Bien, jerk y snatch, que son los movimientos de potencia característicos con el kettlebell. Y también ese día podemos trabajar mezcla de levantadas de movilidad y de fuerza que tiene el kettlebell, que es como el bench press, los molinos o el two hands anyhow, que son levantadas en las que tenés que hacer fuerza y en las que el cuerpo está soportando peso durante mucho tiempo. O sea, tenés mucho tiempo bajo carga en esos ejercicios, ¿sí? Después de esto podemos ir al bloque principal, que es con el que le vas a quemar las patas, con el que lo vas a quemar al tipo. Un bloque principal de alta intensidad, ya para un alumno intermedio que domina algunos ejercicios, van a poder ser circuitos bien elaborados. Cuando digo bien elaborados, hablo de circuitos funcionales, o sea, que puedas mezclar funciones de movimiento. Que no me vayas a meter un clean con una dominada, con un snatch, con un swing, ¿viste? Todos ejercicios que tienen bisagra de cadera y jalón. Estoy hablando de circuitos funcionales, ¿sí? Que puedas tirar, por ejemplo, hacer un empuje mezclado con un jalón, mezclado con un empuje de piernas, mezclado con un jalón de piernas, mezclado con un ejercicio de núcleo, por ahí meter algún salto, etc. ¿Sí? Entonces, el bloque principal de alta intensidad va a rondar entre los 10 y 15 minutos, que es un montonazo, lo vas a quemar totalmente al tipo, y pueden ser los circuitos, puede ser entrenamiento intervalado, ahora voy a dar algunos ejemplos, pueden ser los complejos. En el manual de entrenamiento, la tapa violeta, tienen unos muy buenos complejos recopilados por Alejandro Pichersky. Pueden ser encadenados, también el manual tiene buenos encadenados, o puede ser ejercicios intermitentes, o sea, de menor tiempo de activación, de trabajo con menor tiempo de descanso. No vamos a entrar en la diferencia entre intermitentes e intervalados porque nos vamos a terminar agarrando las piñas, así que mejor lo dejamos para el estudio. Para luego podemos hacer o dos bloques o un bloque como finalizador o un bloque como preparación física general, o podemos hacer estos dos bloques, primero uno y después el otro, ¿sí? Dependiendo qué ejercicios elijas. Los ejercicios asistidos los consideramos todos aquellos ejercicios que te van a mejorar una habilidad de los otros ejercicios. En este caso podemos usar la caminata del granjero para seguir mejorando nuestro núcleo, nuestro grip, nuestro agarre y sobre todo la estabilidad unilateral o la estabilidad en posiciones asimétricas. También podemos elegir la valija que va a cumplir la misma función que el granjero, por un poco más inestable, y podemos hacer los bumps, que es el bump es como el primer tiempo del push press o el primer tiempo del jerk, ¿sí? Que son ejercicios, por ejemplo, que yo voy a usar para mejorar otros ejercicios. Por ejemplo, si quiero mejorar el jerk, voy a usar el bump, ¿está? Si quiero mejorar el grip del snatch o del clean, puedo usar la caminata del granjero y así. Y también o lo puedo combinar o puedo elegir armar un clásico bloque de preparación física general en el que voy a tener ya lagartijas, ya voy a tener dominadas, ya voy a tener estocadas, saltos o entrenamiento específico de la zona media como para rematar todo el trabajo. Entonces, un ejemplo de clase intermedia, tengo activación, movilidad, estabilidad, núcleo. Yo pongo como ejemplo el TGU porque es el que más me gusta, puede ser cualquier otra cosa de núcleo. O fuerza, o potencia, o técnica, o todas. También te tenés que fijar bien según lo que hagas en el orden que lo podés. Tenemos un par de ejemplos tanto de fuerza como de potencia, como de técnica con kettlebell. O de técnicas, de desarrollo de técnicas. Y el bloque principal de alta intensidad que pueden ser circuitos, intervalados, complejos, encadenados. En una clase de lunes, miércoles y viernes, un día puedo hacer complejos, otro día puedo hacer encadenados. El día viernes que queda muy bien, puedo hacer los intervalados, ¿sí? Y luego tengo los bloques asistidos, ejercicios que me van a asistir o mejorar otros ejercicios. Y nuestro querido bloque de preparación física general. 3 veces a la semana es lo ideal. Sí, es lo ideal. Esto depende de tu vida también. Yo te puedo decir lo ideal es entrenar todos los días, repartiendo bien las cargas, no mezclando funciones, no saturando grupos musculares, pero 3 veces por la semana está muy bien. 2 veces por la semana también está muy bien. Una vez a la semana y a hacer nada está perfecto, ¿sí?
Contame del TGU. Encantado, pero justo es una clase de entrenamiento de Kettlebell. Si querés, arma otra clase específica de TGU o en el canal de YouTube vas a encontrar unos 700 videos de TGU con los que te puedo ayudar, o cuando terminemos la clase me haces cualquier pregunta específica y te respondo de TGU. Muy bien. Ejemplos de lo que acabamos de decir de los bloques, el bloque principal de trabajo de alta intensidad. Un intervalado clásico va a ser 1 minuto de trabajo con 1 minuto de descanso. 1 minuto de trabajo con kettlebell, 1 minuto de descanso en alta intensidad. O sea, tenés que terminar el minuto necesitando apoyarte en las rodillas de que no des más. Podés trabajar entrenamiento intermitente, el clásico protocolo vikingo, que es 15 minutos de trabajo con 15 minutos de descanso. Se elige por lo general en kettlebell con el snatch, que es el ejercicio que más te va a movilizar todo el cuerpo. Un clásico complejo tienen hacer 5 repeticiones, 5 de swing, 5 de clean, 5 de estocada hacia atrás, sosteniendo la pesa, 5 de remos, de cualquier tipo de remo, y 5 push-up, por ejemplo, el que mencionamos hoy, el que era a distintos... No, 5 repeticiones, 5 repeticiones, ¿está? Y el trabajo de intervalo es 1 minuto de trabajo, 1 minuto de descanso, y el intermitente 15 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso en 15 minutos. Los quiero ver ahí estando 15 minutos, haciendo 15 minutos, 15 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso. Bien, los complejos pueden trabajar unas 3 vueltas o en 10 minutos las máximas vueltas que le puedas dar. Otro ejemplo de encadenados que mencionamos es hacer una repetición de swing, una repetición de clean, una repetición de press, una repetición de front squat, que lo pueden hacer en rack o en goblet, una repetición de snatch y una repetición de estocada hacia atrás. ¿Tá? Este es un ejemplo malvado, que es el que vas subiendo de a una repetición en cada cadena. O sea, la primera serie de lo que mencionás es una repetición, la segunda serie 2 repeticiones, la tercera 3 repeticiones, la cuarta 4, la quinta 5. Te asesina. Por lo general, este intervalado se trata de hacer con 1 minuto de descanso porque no vas a tener el tiempo necesario. Es muy intenso. La idea es que el minuto de trabajo sea muy intenso y que el minuto de descanso haya sido tan intenso el minuto de trabajo que el minuto apenas te alcance para regenerar, pero no para que te baje la frecuencia cardíaca, ¿sí? Podés armar 1 minuto de trabajo, 30 segundos de descanso, la vas a pasar bastante mal, ¿sí? Estos protocolos de entreno, no sé si los voy a subir. Calculo que cuando suba este video a YouTube probablemente los suba, pero los encuentran todos en el manual de entrenamiento de Kettlebell tapa violeta, que pueden conseguir en kblea.com.ar/manuales, ¿tá? Si no los consiguen, me los piden y yo veo cómo conseguírselos. Bien, ya una perspectiva avanzada, ¿sí? Va a ser arrancar con 5 minutos de activación. El tipo, estamos hablando de una persona que ya no tiene problemas de movilidad, no tiene problemas de estabilidad. Es una persona que está entrenada, que entrena bastante seguido. Llega y hace una activación de 5 minutos con TGU. Repito, esto es lo que yo lo puedo hacer tranquilamente. Si necesitas que el bloque de comienzo tenga 10 o 15 minutos para entrar en calor, mover la cadera, activar los glúteos, hacer levantada turca, ponerte talquito en las manos, ir a buscar la botellita de agua, no hay problema, ¿está? Pero entre 5 y 10 minutos está perfecto. Podés poner ejercicio corporal, sí, no hay ningún problema. El tema es que no llegues quemado a los complejos, porque el complejo te va a generar, según cómo lo armes, te va a generar mucha fatiga sistémica, pues vas a estar moviendo todo el cuerpo todo el tiempo, y por ahí si lo armás retocando algunos números, te puede llegar a generar fatiga local. O sea, hay algunos complejos que los armás poniéndole más números al movimiento que tenés ganas de bombearlo, ¿tá? Y si le pones primero los ejercicios te vas a quemar, ¿sí? Bueno, escríbeme por mail, ¿sí? Escríbame todos por mail o por Facebook, porque por acá por Instagram es una pesadilla hacer cualquier cosa, salvo esto que estamos haciendo ahora. Bien, avanzados. 5 minutos de activación.
A mí me encanta meter en avanzados 10 minutos de entrenamientos no convencionales, que son justamente ejercicios que te siguen trabajando la movilidad y la estabilidad y justamente te siguen trabajando el núcleo constantemente. ¿Está? Por eso pongo, claro, activación con levantada turca y de una. Ejercicios no convencionales, un tipo avanzado, bench press, molinos, levantadas turcas pesadas, two hand anyhow. Todos ejercicios que los pueden encontrar en el manual 2 de KBLA o en todos los videos del canal de YouTube, ¿sí? No me fuercen a hacer publicidad constante de mis otras redes sociales, ¿ok? Ya saben dónde están las cosas. Bien, después nos podemos meter en un bloque de 15 minutos, similar al que hacíamos antes, ya sea de fuerza o de potencia, en el que pueden presentarse quizás ejercicios más complejos, como el overhead squat, el shot press, el jerk y el snatch, que siempre son complejos, y todo el entrenamiento con kettlebell dobles, que es muy complejo y que la carga se siente muchísima. También podés incorporar ejercicios, usar la kettlebell para trabajar dominadas con carga y etcétera. Y después viene nuestro querido bloque principal de alta intensidad, que obviamente si el tipo es avanzado y está bien entrenado, puede ser de más tiempo. Puede entre los 10, entre los 15, entre los 20 e incluso un intervalado lo podés llevar tranquilo hasta los 25 minutos. Es una mega paliza, porque vas a ir a buscar el glucógeno a McDonald's, más o menos, porque no te va a quedar nada. En el bloque principal de alta intensidad puedes meter intervalados, puedes meter complejos, puedes meter encadenados, puedes meter intermitentes. Y al final, y similar a como hacíamos en el nivel intermedio, ejercicios asistidos, acá hay otros ejemplos, como el granjero, como la valija, como los bumps, y doy dos ejemplos que quizás a los powerlifters no les gusten mucho, pero que en kettlebell deportivo se hacen un montonazo, como el cuarto de squat repetido cíclico o un cuarto de peso muerto cíclico. Estos ejercicios se los denominan en kettlebell deportivo asistidos porque te están asistiendo la bisagra corta de cadera que usás en el snatch y te están asistiendo la flexión corta de sentadilla que vas a usar en el jerk. No con esto, saludos a la gente de Chile, no con esto estoy negando que tengas que hacer sentadillas como la gente, o sea, profundas y con mucha carga, y pesos muertos como la gente, o sea, bien profundos y con mucha carga. Por eso dice asistidos. Dice asistidos porque son específicos para determinadas levantadas del kettlebell, ¿ok? Y luego tenemos el GPP, que ahí entra lo mismo de siempre. Lagartijas, squat jump, que a mí me gusta mucho para trabajar el jerk con kettlebell, ¿sí? Trabajo de zona media o trabajo de jalones y dominadas. Bien, en ejemplos de bench press, tenemos el bench press, en ejemplo de molino, saludos a la gente de Catamarca. Tenemos el molino, en ejemplo de TGU pesados, tenemos el TGU pesados y en ejemplo de two hands anyhow, tenemos el querido y afamado two hands anyhow, gran levantada clásica, olvidada y antigua del kettlebell. Porque muy buena pregunta, porque los asistidos es cuando ya estás quemado. O sea, vos hiciste jerk, ya no podés hacer un jerk más, entonces no podés hacer jerk, pero sí podés hacer una pequeña flexión de rodillas con carga. No podés hacer más jerk, pero podés hacer bump, que es como el comienzo del jerk. ¿Se entiende? Porque ya no te dan más los hombros, ya no te dan más los brazos, pero querés seguir trabajando elementos que tiene el jerk. Por ejemplo, el jerk tiene como una pequeña flexión previa antes de que empujes la pesa. Entonces vos lo que haces es, cuando ya no te dan más los hombros, no te dan más los brazos, no te dan más la zona media, seguís asistiendo al entrenamiento de ese jerk solo con esa pequeña flexión del tren inferior. ¿Se entiende? Bueno, saludos, che, a Barra del Chuy también. Ahí está, no se pongan celosos. Bien, algunos ejemplos de los de alta intensidad que vimos de acá. Un intervalado un poco más avanzado es 1 minuto de trabajo, 1 minuto de descanso. Pero lo que podés hacer es variar las cargas. O sea, el primer minuto de trabajo lo haces, por ejemplo, con 2 de 16. Descansás 1 minuto. El segundo minuto lo haces con 2 de 20. Descansás. El tercer minuto con 2 de 24. Y así te podés armar una especie de mezcla de pirámide de cargas dentro del intervalado. O podés arrancar súper pesado, por ejemplo, con 2 de 32, que te la regalo, haciendo en 1 minuto 10 repeticiones,
Y esto es muy clásico del kettlebell deportivo. Y cuando bajás a 28 kilos en el otro minuto de trabajo, ya tenés que hacer 12 repeticiones. Y cuando bajás a 24 kilos, ya tenés que hacer 14 en un minuto. Y cuando bajás a 16 kilos, ya tenés que hacer 20 repeticiones en un minuto. Entonces, lo que vas haciendo es, en la medida que bajás las cargas, ¿tá? Vas trabajando menos la parte de fuerza, porque cada vez más pesado, pero vas aumentando la intensidad, le vas metiendo más repeticiones dentro de ese minuto, lo que te permite extenderte en un lapso de más de 15 minutos y siempre estás entrenando intenso. Otros ejemplos de complejos, por ejemplo, un complejo muy lindo que dejó Guillermo Marisi es un complejo con 8 repeticiones. 8 repeticiones de remo, por ejemplo, remo una mano, 8 clean, 8 front squat, 8 press, 8 back squat, o sea, poner la pesa o en los hombros o por detrás, y 8 buenos días. Este es como más bombeante de las piernas o de determinados grupos musculares de las piernas. Lo podés hacer 15 minutos de 3 a 5 vueltas. ¿Está? Porque recordá que tenés toda una vuelta con una mano de 8 repeticiones cada una y toda una vuelta con la otra mano de 8 repeticiones. Te puede llevar un rato bastante largo. Pero bueno, recuerden, la clase fue exclusiva del armado, no de qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer eran ejemplos para que se hagan, ¿sí? Todos esos ejemplos los vamos a ver o en otra clase, o en un curso, o en un video de YouTube, o en alguna lámina, ¿ok? O pueden hacer sus preguntas ahora. Este era el ejemplo intermedio, esta lámina completa, ni bien termino la clase, la dejo subida en GC, ni bien termina la clase, la dejo subida en Instagram, ni bien termina la clase, la dejo subida en Facebook para que hagan sus propias interpretaciones, preguntas. Muy bien, para repasar con todo lo que vimos hoy. Al final dije voy a hacer una clase de 20 minutos y hice una clase de 40 minutos. Me tendrán que mandar mínimo alfajores capitán del espacio a mi gimnasio, ¿sí? Bien, repasar. Voy a relacionar las estructuras que vimos con los ejercicios de este manual. Porque este manual, gente, es prácticamente un agujero negro de información. Tiene infinita información de entrenamiento con kettlebell. No entiendo cómo si no lo tenés ahora mismo, o no lo estás exigiendo, o no estás haciendo algo para tener este manual. Son más de 100 páginas, ¿sí? Son más de 100 páginas de entrenamiento de kettlebell, de miles de ejemplos con entrenamiento de kettlebell, con, a mi consideración, de los mejores entrenadores que hay en el país, como Ezequiel Costa, Ariel Couseiro, Jorge Huede, Federico Adel, Alejandro Picherki, Guillermo Marisi, bueno, muchísima gente, ¿sí? Van a armar bloques de clases con diferentes a lo que propuse yo, con otros ejercicios. O sea, siguiendo el bloque, vas a meter otros ejercicios. Vas a probar variar los tiempos, que era lo que me probaban algunos. Esto lo vas haciendo también según a lo que tengas, ¿sí? Y después vas a probar estas mismas relaciones o tiempos, pasarlo a clases o entrenamientos cortos de 30 minutos. Que vos digas, che, tengo 30 minutos para entrenar. Bueno, voy a entrar en calor, voy a hacer movilidad en 7 minutos, voy a trabajar un poquito de fuerza otros 7 minutos, voy a hacer un bloque principal de entrenamiento de 7-8 minutos y la vuelta a la calma, los asistidos o el GPP, lo voy a hacer al final. Muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, principalmente en mis queridos y únicos y mis mejores alumnos de GCE. Muchas gracias por haberme acompañado a mis principales y queridos alumnos de Instagram, los mejores alumnos también. Y muchas gracias a todos por haber estado un ratito acá. Me quedo un rato en GCE por si hay alguna preguntita y me quedo un ratito en Instagram por si hay alguna que otra pregunta. Muchísimas gracias. ¿No tiene el maldito manual violeta? Consígalo ya mismo. KBLA. Mire, lo voy a escribir acá. KBLA. Bueno, salió horrible esto. KB, maldito autocorrector. .com.ar. ¿Sí? Barra. Manuales. Oh, no puedo ni escribir. Miren que mañana a las 9:30 por este mismo medio, o sea, por Instagram, tenemos una entrevista, clase, charla con Ezequiel Costa, ¿tá?
Así que aprovechen para agregarlo a Ezequiel Costa ya mismo en el Instagram. Es scoach, con Z, lo voy a escribir acá. Scoach, ¿sí? Que vamos a tener una charla mañana juntos. Las charlas con Ezequiel están buenísimas, ¿sí? Vamos a hablar, parece que quiere que hable de Ketebel, o vamos a terminar hablando de todo un poco, o de lo que se les ocurra. Así que mañana a las 9:30 por Instagram estamos con Ezequiel. Muy bien, les agradezco mucho. Ya mismo voy a dejar en pausa y esta